Cuando hablamos sobre habitantes de calle, hablamos de personas híbridas que comparten mucha de su intimidad. Ellos no tienen límites espaciales, pero sí tienen unos personales, en donde la discriminación y la solidaridad entran a jugar un papel relevante. Por lo anterior, un libro que maneja esa dualidad se convierte en una mirada interesante, especialmente cuando se viene con intenciones de ser un manual, ejemplos o reflexiones sobre el trato con las personas. El texto viene con la particularidad de tener análisis filosóficos interesantes sobre el contacto, la escucha y la caridad. When we talk about strict people, we are talking about hybrid people who share most of their intimacy. They have no spatial restrictions, but they do have personal ones where discrimination and solidarity come to play a role. Therefore, a book that deals with that duality becomes an interesting look, especially when it comes with the intention of being a manual. Examples or reflections on dealing with people. The text comes with the particularity of having interesting philosophical analysis about contact and charity. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Charlemos Itin. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a Charlemos Itin. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à Charlemos Itin. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Willkommen bei Charlemos Itin. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Charlemos Itin. Un espacio donde la curiosidad es el mayor referente. A space where curiosity is the main reference. Este programa es un proyecto gestionado por Casa Teatro Aguilar, Arte, Cultura y Conocimiento desde Colombia. This program is a project managed by Casa Teatro Aguilar from Colombia, Art, Culture and Knowledge. Bueno chicos, entremos en materia. ¿Cuál es nuestro invitado en el día de hoy? Let's get down to business. Who is our reference and guest today? Hoy tenemos como referente un texto escrito por Hugo Loco. Este busca analizar toda la experiencia sobre la familia de la calle. Today we have a reference, a text written by Hugo Loco. It seeks to analyze the whole experience of the family. Los problemas, reflexiones y personas por las que ha pasado durante todo este tiempo. The problems, reflections, and people he has gone through during all the time. Un manual con muchos tintes personales que hacen del libro una experiencia especial. A manual with many personal touches that make the book a special experience. Este es un espacio donde podemos interactuar. Si alguno quiere dar su opinión, pueden escribir por el chat o nos hacen una seña y nosotros, pues yo les daría el paso, ¿vale? This is a space where you can interact. If someone wants to give his opinion, write us by chat or give us a sign and we will agree. Bueno, presentemos entonces a nuestro invitado. Let's have this introduce our guest so people can learn more about his work. Gustavo Raimondo, say hello. Hola, ¿cómo están? Hello, how are you? Escritor Bien, del todo libro. Sí. Escritor del libro Cuando los pobres nos llaman a la conversión y tiene un proyecto donde involucra la tecnología y la realidad de los habitantes de la calle. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, bien, todo bien. Okay. La verdad que bueno, hoy fue un día como todos, donde tengo que compartir la tecnología, escribir y bueno, y So tuve un today, tiempo con mis hermanos. today was a normal day, a daily routine about technology and his work. So Gustavo Raimondo, writer of the book When the Poor People Call Us to Conversion. He has a project where he involves technology and the daily routine of those who live on the street. So, Gustavo, say hello before. Bueno, y que aparte mi día tuvo como siempre la compañía de mis hermanos y hermanas de la familia de la calle. So Bueno, tenemos close to Gustavo is close to every day is
his street family? Eh, bueno, y quería empezar a hablar sobre lo que denominamos el manual. He wants to Un start to po- talk about manual. Y en especial quería aclarar por qué uso esa palabra, porque lo considero importante y no solamente He want to para, he want to explain why he used this word manual. es importante no solamente para comprenderlo al libro, sino también para comprender toda la filosofía que mueve mi acercamiento hacia la familia de la casa. So manual is Eh, important. It's not just for the book. So when the poor people call us, but it's important too about the street people that Pues, ok. said his family. Bueno, lo denominé manual, eh, no generalmente por el uso que se le da a la palabra, donde muchas veces suena manual de lavarropa, donde uno tiene instrucciones exactas a seguir, It's not sino que a Wait, simple manual. It's not a simple manual. So, for example, a manual about different machines or clothes. sino que lo denominé manual porque está desarrollado en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que sea relativamente universal, no con palabras técnicas. This manual is simple language. It's not about technique language. So for Gustavo, it's a simple language for so for everybody. Ajá. Y aparte lo llamo un manual de desprocedimiento. Oh, I don't know Sí. what is that in English. So it's about unprocessing. It's no Pero, it's no a rule process. It's an unprocess. yes. Y esto se debe a que el manual o libro va describiendo un contexto y una historia, y un contexto que varía con esa historia. Okay, Entonces, this manual is about history and context. So context from Gustavo. eh, So, y describe toda la primera etapa en mi acercamiento y consolidación de lo que lo que es la familia de la calle. So this is the first step from Gustavo's experience about street people and family street people. Eh, bueno, si quieren, voy a comentar cómo pregunta. comenzó. ¿Cómo? Joseph tiene una pregunta. Vamos, ah, sí. sí, listo, pues es que estaba interesado en esa definición del manual, pero para iniciar así la charla y empezar a dinamizar, quisiera So preguntarte, to start the conversation, Joseph want to ask, ¿cuál es la diferencia entre los habitantes de la calle de la primera generación y su descendencia, es decir, su familia? what is the difference between the first generation of the street people and their offspring? Bueno, Bueno, creo entender a qué se refiere la pregunta. Y bueno, por supuesto que cuando hablamos de generaciones de calle, y en especial en mi libro, When nos he he knows what is the context of these questions when Gustavo speak about generation of the street people. me refiero a familias que tienen varias generaciones viviendo en la calle. I Por refer to ejemplo, different families with a lot of people living together on the street. Algunos de los niños de la familia de la calle son cuarta o quinta generación de familias que han vivido en situación de calle según lo que ellos manifiestan. For example, a lot of children living in the fifth and fourth generation on the street.
Entonces, en la calle, en los grupos de calle, puede haber personas que vengan de varias generaciones de calle, como personas que eh, han sido, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Por ahí expulsadas de sus familias o Ok. marginadas de la sociedad On the por street, diferentes motivos. on the street, there are different people that with different problems. For example, so I don't know how can I say that. Problem family, for example, and the end is living on the street. Donde pudieron haber llegado a la calle de adolescentes o adultos. Y allí la diferencia es importante. Y en el último grupo, si quieres traducir, seguimos. So maybe a lot of generations. So we have different problems. So in the generation, yes, or ¿qué generación? Adultos. Que aquellas personas que han llegado a la calle en su adolescencia o adultos, la situación es distinta a las personas que vienen ya de generaciones de calle. The situation is different when you are a child on the street, and the different generation on the street. Las personas que no son de venir de generaciones en situación de calle, generalmente tienen algunas herramientas o algún bagaje cultural, o sea, algún conocimiento, una formación cultural que puede venir o de instituciones o de sus propias familias. When you don't have generation on the street, maybe these people is different, and they have different education, for example, high education, culture, knowledge. Incluso muchos de ellos pueden venir de familias de clase media y media bien acomodadas, ¿no? So maybe some people, some persons comes to high families or medium class. Y bueno, ahí por ahí presenta dos realidades diferentes o dos grupos, aunque todo conviva y genere una misma cultura. There are two realities. There are two realities, but in the same context. Bajo la misma Gustavo, es que quisiera, digamos, que nos pudieras explicar, digamos, en la diferencia, digamos, Dale, la manera en cómo aceptan la ayuda o, digamos, ven a las personas, o sea, cómo es el contacto, digamos, que tienen esas personas. Quisiera How que you me can pudieras explain? Maybe you can explain where is the contact with the people, street people in this case. En las personas que vienen de generación de calle o de muy pequeños, hay una cultura muy arraigada en cómo se lleva adelante la relación con los dadores. Hay una cierta dependencia muy fuerte. People who grow up on the street is different with the children comes to on the street family and have a different dependence. En muchos casos llegan a ver a las personas dadoras o aquellas que están, no quizás las personas que trabajan en instituciones de solidaridad, sino más que nada a las personas que ayudan por decisión propia, so, como personas superiores. In this case, these people can see or look at the givers as ¿cómo fue la última cosa? Como personas superiores, como personas que están en otra realidad superior, en otro mundo superior. So
People on the street can see higher, in this case, the giver. En el caso de las personas que han ingresado a la calle en su adolescencia o, bueno, adultez, por distintos motivos, uno puede encontrar personas con un gran intelecto, obviamente dañadas por diferentes situaciones que pueden ser económicas o de violencia familiar. There are other people with different knowledge, for example, with education, but he have different problems, for example, on the street. Pero de alguna manera también se acomodan a esa dependencia de los dadores, ¿no? De aquellas personas que hacen la solidaridad. But after that, they can make a relationship with the givers. Vale, Creo que eso contesta tu pregunta, o no sé si querés ahondar en algo más. So it's better Sí, for sí, you these hours. Estoy sí, traduciendo. ¿Qué? Perdón. ¿Eso contesta a tu inquietud o tenías otra inquietud más al respecto? No, sí, Sobre sí la me responde diferencia. la pregunta con respecto al enfoque y la diferencia entre los que vienen desde niños, in the childhood, y la con los adultos. Adultos. Sí, digamos, cuando si viene de una historia familiar de un pasado en la calle, o el que estaba en una vida de los pudientes, puedo decir así, y cae en la calle, ¿no? Esas son las dos vertientes, ¿no? Son los dos tipos. De la manera en... And in the childhood, y en la infancia, hay mayor resistencia, ¿cierto? O sea, como que frente a la ayuda. In the childhood are more difficult to no, give the help. no necesariamente. Yo diría que, por el contrario, hay una docilidad o, en cierta manera, esa cultura familiar que viene de calle pone en un estado de indefensión a esas personas frente a los dadores, en el sentido de que sienten que tienen que cumplir con estos para poder recibir más, ¿no? Para obtener sus beneficios, ¿no? Entonces, un poco Espera, Gustavo, traducimos. No, pero me está diciendo Laura que ya solamente estamos personas en español, entonces puede seguir. Bueno. El interno. Entonces, bueno, voy a poder hablar más fluido. Lo que ya veníamos hablando en otros encuentros es que las personas que ya vienen con una cultura de calle, ya viene muy arraigada la relación con los dadores, donde culturalmente entienden y ya desde chiquitos se le enseñan que tienen que agradar para poder recibir. Entonces eso lo hemos trabajado en algunos talleres y estudios bíblicos, inclusive con algunas chicas, y uno va induciendo, o sea, va contando esa historia o la va destapando esa historia, ¿no? De la relación entre el que pide y el dador, y cuando consultás cómo te sentís, yo me siento disminuida, ¿no? O sea, se siente como una persona que está a menos, ¿no? No solamente en las posiciones físicas, si nos ponemos a pensar tradicionales, que es la persona con una manta o algo sentado en un lugar y el dador parado, no solamente en eso, sino en esa necesidad de agradar, ¿no? Que lamentablemente que también tenemos que ir a hacer un juego ahí de simpatía y todo, donde finalmente terminamos convirtiendo a esas personas que reciben nuestra ayuda en objetos, ¿no? En objetos de nuestro agrado, ¿no?
Pero Eh, tú dices que les enseñan a agradar, eso es en otras circunstancias, o sea, ustedes dándose, es que no es, es que no es que, no es que es una enseñanza como una escuela, se ve del actuar de la madre ok, y el niño la replica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno como ador, lo primero que tiene que hacer es romper esas estructuras. En mi libro, digamos, como dije, es un contexto dinámico, ¿no? Una historia que va cambiando y hago todo ese desarrollo. Si nos paramos en un punto de ese libro, de esa historia, yo puedo decir algo. Si lo tengo que decir hoy, en el contexto que yo tengo en la calle, que es dinámico, yo tengo que desestructurar. O sea, con las personas que conozco ya tenemos una relación prácticamente igualitaria. Cuando conozco una persona nueva o chicos que piden en la calle, ya mi dinámica es hacer una serie de juegos de palabras para desestructurar esa relación. Ya el niño se acerca presentando determinadas palabras y juegos o sonrisas o situaciones que lo ponen en un lugar. Entonces uno interpelar a eso y romper esa relación para tener una relación sincera. Esa relación sincera, ¿qué quiere decir? Que yo hablo libremente y él responde libremente. Y ese responder libremente también significa, después de poco tiempo, es que la pregunta esa sea, ¿y vos cómo estás? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no solamente yo como dador voy y considero que esa persona tiene unas necesidades, diferentes necesidades básicas, espirituales y, y, de, y sociales, sino que él o ella, independiente de la edad, también me reconoce a mí de la misma manera. Entonces, al reconocernos, ida y vuelta, ahí está habiendo una igualdad. Si no, yo siempre soy el dador, el que va y da y la otra persona recibe, ¿no? Ahí, por ejemplo, Y, ese me hace pensar en la pregunta del cuento. Tú en el libro tienes un cuento que usas o usas las narrativas artísticas Ajá. como un ejemplo de cómo transformar esa relación, ¿cierto? De cómo transformar esa relación de ayuda en que no haya como esa jerarquía, ¿cierto? ¿Tú nos sí, puedes contar más sobre cómo Sí, usas sí. eso? Bueno, hay en distintas circunstancias que yo he utilizado la redacción de un cuento. Y vale. ahora principalmente recuerdo dos. Una en particular es esa a la que están haciendo referencia, que es voy a tratar de recordarla y sintetizarla. Recuerdo de que cuando en la avenida principal 9 de Julio, una de las avenidas más anchas de acá de la ciudad, recorría varias ranchadas. Ranchadas se les llama a los grupos de personas en situación de calle que se agrupan en un lugar, o sea, que tienen sus bultos, sus pertenencias y que viven en un lugar. Entonces visitaba esa ranchada y había un hombre de origen del noroeste Argentina, con toda una cultura religiosa y quizás hasta mística, donde él a mí me veía como un ángel. Y no era Sí. que estuviese en una situación digamos, alcoholizado, que a veces lo estaba, sino que, y a veces pasa, ¿no? De que las personas no pueden comprender cómo puede haber una relación Ujú. de, que Cercanía. responde a un llamado de necesidad o de auxilio desinteresado, ¿no? Entonces, un poco nos ven como personas más allá de lo normal, un poquito casi como ángeles o dioses, ¿no? Y entonces cada vez que iba él me veneraba, agarraba, me daba besos en la mano, y bueno, cosas que un poco también hacían una resonancia en mi fe.
yo soy protestante. Vale. Entonces esa veneración, la verdad que me generaba toda una situación compleja para llevar adelante. Entonces intenté varias cosas y no, por más que le explicaba a él, no reaccionaba. Para él yo era como un ser sobrenatural. Entonces un día agarré y decidí escribir un cuento. Y era un cuento, ahora no lo recuerdo en detalle, pero donde Tranquilo. se encontraban dos personas y uno tenía un carácter medio sobrenatural y iban subiendo, ¿no? En ese caso, en el cuento original era una montaña, en este un edificio, lo ambienté a la ciudad en que estábamos, y que desde arriba esa persona le mostraba la realidad o la ciudad y se le declaraba como que era una simple persona. Entonces, agarré y se lo dejé, y él lo leyó. Entonces, cuando volví al otro día, bueno, estaba un poco, ¿cómo se puede decir? Como avergonzado, ¿no? Que es entendible, pero entendió el mensaje. Vale. Entonces, de ahí en más empezamos a tener una relación igualitaria, inclusive me presentó a su familia que venía de la villa a visitarlo determinados días, me pidió que vaya un día a un determinado horario, pero toda esta narrativa es en el intermedio en que la familia de la calle se iba consolidando, ¿no? Sí. Todos estos relatos que yo, digamos, el libro, todo el contexto tiene que ver con el empoderamiento de un grupo, o sea, de un grupo social que es como un pueblo en una gran ciudad, ¿no? Donde las personas se entrelazan, forman nuevas familias, por ahí se pueden dispersar, pero sigue siendo como una especie de pueblo, ¿no? A ver, Vale, pues a ver, todo mantiene un la unidad. grupo que Una aunque no tribu. tiene una etnia, claro, Sí. exactamente. No, ¿Tengo un ratito más para esta pregunta? Ya. Un toque más. Y bueno, en otra oportunidad sí. utilicé los cuentos Ajá. cuando me reunía con una de mis amigas. Después de varios intentos de volver a su casa materna, hicimos un último intento que duró año y medio, 2 años, y yo la iba a visitar toda la semana. Entonces nos reuníamos en un café y ahí hacíamos estudio bíblico, charlábamos de cualquier cosa, un gran intelecto tiene. Y entonces dije, bueno, voy a escribir un cuento sobre algo típico de lo que sucede en el obelisco, ¿no? Una ficción. Pero en esa ficción puse todos personajes que tenían una relación con los personajes reales. Entonces le dije, agarré mismo, bueno, busquemos las palabras claves de este relato. Entonces ella fue diciendo las palabras claves. Y le Bien. digo, pero falta una palabra. ¿Y cuál era la palabra que faltaba? Las adicciones. Entonces ahí demuestra cómo las palabras, cómo aunque se muestre todo eso, hay palabras que se ocultan, ¿no? Entonces, Sí. cómo usar esa técnica para sacar esa palabra y poder hablar de esa palabra y reconocerla. Porque hablar de esa palabra es comenzar con un proceso de sanación, por decir así, ¿no? O por lo menos de Sí. intento de sanación. Así que bueno, esos fueron eh, los dos tipos de usos que le doy a los escritos, ¿no? La narrativa. No, mira, También Interesante. déjame así con decirte ellos. un gran gracias. Wow, qué gran uso le diste y la metodología de las palabras clave me parece fantástica. O sea, Y sí, mueves mucho y logras transmitir por es medio del fundamental. discurso Uno el llega a un discurso. grupo, bueno, el libro, y como comenté, es una primera etapa. Eso ha ido cambiado el contexto permanentemente debido a actitudes del gobierno, de la policía y de espacios verdes. Eh, Hoy en día hay grupos nuevos con los cuales me voy ingresando en el grupo, ¿no? Pero uno siempre está atento a las palabras que se usan y cómo se usan. Entonces ahí y ahí permanece callado, uno escucha.
Ujú. Al café con leche, tipo, pero durante varios días, un tiempo prolongado. Y ahí uno Sí, empieza a hablar recién. Entonces, cuando uno empieza a hablar, uno empieza a tener una opinión. Y cuando sí, hay una opinión y aparece otra opinión, ahí enseguida hacer como entrelazarlo y generar un debate. Entonces ahí empieza, entonces en ese debate rápidamente pensar en esas palabras y cómo romper determinados esquemas donde las personas que están encerradas en una supuesta libertad, que no la es tal, se vean en jaque, puedan ver otra manera de analizarlo y ahí interesarles hablar. Por ejemplo, hoy a la mañana, en uno de los grupos nuevos, que veníamos, ya habíamos tenido un confronto, digamos, yo le llamo una confrontación, pero no tiene nada que ver, es todo muy ameno, ¿no? Pero uno sí, rompe, digamos, uno confronta porque rompe murallas, por decir así, ¿no? vale. Entonces, eh, hoy a la mañana fui y se armó un entrehablar y uno ya dijo, bueno, no, pará, pero dijimos que íbamos a hablar de este tema y juntarnos. Entonces ellos mismos generan el espacio, yo no soy el que lo genera, yo no digo, hoy hasta ahora nos encontramos, lo incito, Muy bien. pero ellos tienen que ser los motores, ¿no? Bueno, creo que, Sí. no sé si ya hay otra pregunta o algo que No, quieran perfecto. hacer para... Me parece que es importante decirlo por el tema artístico y por el contexto del Open Program, del Tower Constellation, una construcción artística, filosófica, como lo decíamos al principio. Entonces, conocer que usas estas herramientas a través de la literatura, porque pues son cuentos narrativos, que los Sí. extraes de la realidad, pues digamos que le generan un acercamiento y también le facilitan a uno entender cuál es tu trabajo. O sea, Ujú. que también necesitas unos procesos creativos para llegar a ellos y no simplemente adoptar, no sé, lo que dice el Estado o lo que dice de pronto la academia. Pues tristemente tengo que dar datos. Según estimaciones del Banco Mundial, entre 40 millones y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema, vivir con menos de 1.90 dólares al día en el 2020, en comparación con cifras del año 2019. Esto como resultado del COVID-19. Dependiendo de las hipótesis sobre la magnitud de la crisis económica, la tasa de pobreza extrema mundial podría aumentar entre 0.3 y 0.7 puntos y podría llegar al 9% en 2020. Pues como escuchan a Gustavo, esto sucede, lo de la familia de la calle, sucede en un contexto de pobreza, de dificultades sociales en Argentina, pero pues esto puede ser una realidad en este lado del mundo, en Sudamérica, también en Europa, también en los Estados Unidos, pero con una connotación de lo que llaman ellos el homeless, que por ejemplo en ciudades como Canadá terminan siendo personas que deciden vivir en la calle con ciertas eh, privilegios de parte del Estado. Entonces, creo que son dos contextos distintos y pues sí, yo les dije que era el lado oscuro del podcast. También No, yo no, no, vale. aprovecho a hacer un recordatorio para las personas que de pronto llegaron un poco después. Este es un espacio abierto e interactivo si desean, a raíz de las preguntas, de las respuestas de Gustavo, hacer una pregunta, intervenir, nos pueden pedir, solicitar la palabra con algún gesto o por el chat y yo les doy paso. No, Dale, Joseph. perfecto. Pues, digamos, viendo que utilizas herramientas artísticas para también descontextualizar y desestructurar las mentes, quisiera ponerte también la pregunta con respecto a un tema más difícil, que es la violencia. O sea, digamos, tú en el libro empiezas a relatar que también viviste esas situaciones, que también sucedieron cosas así, y que cuando trataste ese problema de, digamos, violencia y violencia intrafamiliar, siendo específicamente, encontraste que las mujeres se volvieron a revictimizar cuando volvían a sentir esa situación. Entonces, tengo curiosidad, digamos, ¿cómo tratas ese tema de la violencia y si volviste a hacerlo, o sea, después de que ellas se revictimizaran? Ajá. Eh, bueno, la misma violencia Sí, existe
eh, así como existe la violencia del Estado hacia la familia de la calle, Ok. también está la violencia interna, ¿no? Y así como la violencia del Estado nos dispersa, eh, tanto sea en nuestra estructura como geográficamente, también la violencia interna nos segrega y forma los grupos un poquito disidentes, ¿no? Cosa que no pasaba en toda la etapa que relato en el libro. Vale. Eh, pero en esas disidencias, en esa violencia, siempre sigue existiendo la relación de familia de calle. Siempre sigue existiendo un cierto diálogo, un cierto conocimiento, un reconocimiento, lo que decimos, a ver, un, un chusmerío, o sea, una habladuría sobre esas personas. O sea, seguimos manteniendo un medio de notificación. ¿Cómo? Camaradería. Camaradería. Claro, exactamente. De las maneras más informales que nos pueden ocurrir. Eh, el tema es que, bueno, una violencia importante es la de las madres y los padres con respecto a los hijos. En algunos casos puede haber violencia física, yo no la he vivido tanto en persona, y otra, la que está siempre presente, es la violencia verbal. Y sobre todo el uso de palabras peyorativas y ¿cómo se puede decir?, desvalorizadoras hacia los niños, ¿no? Pero como algo cotidiano, ¿no? Como parte como si esas palabras fuesen dentro de una normalidad, ¿no? De una costumbre naturalizada. Y es más, bueno, ahora ya lo ha superado ella, yo creo que ha sido parte del trabajo que hice. Había una madre que tenía la costumbre con sus sobrinos y sus hijos, de determinadas situaciones, comenzar sistemáticamente, palabra tras palabra, a decirle palabras peyorativas, ¿no? Vos porque sos un inútil, porque esto, porque lo otro, claro, uno ahí, digamos, no puede corregir el mal, tiene que tratar de buscar un método y demostrar que hay otras formas. Entonces, en función de eso, empezamos a organizar unos talleres acá en casa. Yo tengo un living amplio, había televisión, una computadora. Entonces le dije, miren, yo voy a buscar videos de internet, ¿le parece bien la violencia? Enseguida sí, la violencia sí. Pues claro, todos vivieron violencia. El tema es cuando te toca verlo, ¿no? Y uno se ve juzgado ahí. Entonces vimos algunos videos sobre violencia, y había algunos que eran donde mostraban, aunque eran representaciones teatrales, a personas, bueno, simulando ser golpeadas y ese tipo de cosas, y después otro material que era por ahí a través de dibujos animados o marionetas, o digamos, y que también tenían todo un trabajo educativo. Pero sin embargo, el reproche de algunas de las mujeres era que por qué veíamos esos materiales, digamos, que teníamos que ver lo que mostraba un golpe real, lo que mostraba una persona maltratada, pero no algo que estaba representado de otra manera, aunque fuese mucho más educativo. Era como que el revivir, el fui golpeada, el tubo, era lo que ellas, digamos, como que No les gustaba. valoraba en ese momento. ¿Cómo? No les gustaba. No, casualmente, el ver esa especie de sadismo, por decir así,
a ella le revivía las situaciones y parecía que era, que bueno, el revivir esos sufrimientos, y bueno, no sé exactamente qué pensarían en su interior, pero el tema era que no se, había como un revivir en lo interno, pero no se reflejaba luego en lo externo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Digamos, Interpreto, no sé si sea como cierta manera de jactarse de que ellas también han sido golpeadas y que es mucho en peor cierta que ellas. manera, sí, en cierta manera. Sí, Entonces, bueno, ahí empecé a enfatizar más mi rol del acompañamiento. Bueno, yo realmente con los chicos, yo reconozco que soy muy afectivo, muy afectivo. Entonces empecé a darle un proceso más profundo a eso. Y entonces lo empezaron a notar. Para esto ya habíamos dejado estos talleres, los cuales a algunas le dieron algún resultado y a otras no. Pero cuando empezaron a ver mi movimiento y cómo los niños reaccionaban de manera positiva con mi comportamiento afectivo, ¿no? Se empezaron a cuestionar. Y entonces a decir, bueno, lo que pasa es que él te hace en caso de ellos porque vos le das amor o porque vos le das afecto. Y empezó a hackear un poco esas personalidades. Eso fue un momento, digamos, y vivencia con un grupo de personas. Ese tema yo lo trabajo permanentemente. Otras personas ya, con el trabajo que hemos hecho y yo creo que con el ejemplo que he dado, creo que eso es lo que ha sido más efectivo, lo empiezan a aplicar en sus familias. Y lo más importante que en estos tiempos, sobre todo en estos últimos meses, con un grupo más reducido, no solamente se ha establecido el cuidado dentro de la familia, sino el cuidado con los pares, ¿no? Y las pares. Donde cuando una de las mujeres tiene un problema o está en el hospital, no solamente soy yo el que llama y se ocupa de esa persona no esté sola, sino que también sus pares, ¿no? Comprendiendo que es una necesidad el estar acompañado, el estar apoyado, ¿no? Pero eso ha sido un proceso muy largo en el tiempo, ha llevado unos cuantos años, ¿no? Bueno, no sé si hay otra pregunta o algo más que quieran que profundice el tema. Laura, le tocó seguir con el papel del malo. ¿Dime? Le tocó con el papel del malo. Ah, raro. Pues no sé si porque digamos, siento que la cuestión de la violencia es algo que nos toca a todos de una u otra manera, solo que de algunas maneras pues las registran. Entonces yo tengo aquí un dato en Colombia, más a raíz de la pandemia que pues se ha visibilizado muchas cosas. Dice, según la revista Dinero, revista especializada en temas económicos en Colombia, la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Heidi Gallo, reportó que entre el 25 de marzo y el 14 de mayo pasado hubo un incremento del 170% en las llamadas que reportarán casos de violencia intrafamiliar. Yo no sé si esto habrá sido un fenómeno de la... Del no sé encierro. si esto sea un fenómeno del encierro, pero es bastante alarmante, porque se escuchan las noticias todos los días cosas increíbles. O sea, por ejemplo, una familia que tenía amarrado al hijo por ser hiperactivo. Sí, siento que no sé cuáles serán los vehículos para, no sé, el detrimento del pensamiento bélico. No sé. Mira que Mara nos está escribiendo en el chat que en Italia también hubo ese incremento de violencia intrafamiliar. De violencia, sí, de género contra las mujeres. Imagínate. Es a nivel mundial. En todo el mundo se registraron los casos de violencia intrafamiliar contra la mujer. En América Latina aumentaron notoriamente, pero a nivel mundial, España, Italia,
Estados Unidos, pero especialmente en América Latina. En Italia tenemos un grande problema de violencia contra las mujeres en todas las clases sociales, no solamente en situaciones de desarrollo social. Ahí yo aprovecho y les hago una pregunta a todos, al que quiera, o sea, así yo lanzo mis bombazos a veces, el que la quiera la agarra y la responde. ¿Cómo entonces podemos hacer para empezar a transformar este pensamiento bélico? O violento más bien. Y bélico no. No, porque bélico ya es otra cosa. Pero también, porque no, andamos en pugnas, bueno, pero no. Vamos a ver lo que vamos, violento. Este pensamiento violento. La violencia no es solamente el golpe, perdóname. La violencia, nosotros tenemos una violencia a nivel universal con gente muriéndose de hambre. Cada 4 segundos en el mundo muere una persona producto de hambre, de miseria. Eso es violencia. Es violencia que haya gente, cuando la sociedad en este momento está en condiciones de producir alimentos para toda la población del mundo. Hablar de hambre no solamente que es violento, es obsceno, es pornográfico, es más obsceno que la obscenidad que hasta ahora nosotros hayamos conocido. Que haya gente que no tiene techo cuando hoy día hay máquinas con las que se puede hacer una vivienda en un día, cosa que ya se ve en la China. Que la gente hoy día no tenga agua potable, agua, que los niños se sigan muriendo de a millones porque el agua que toman es un agua que está llena de productos tóxicos o que está llena de bacterias o de parásitos. Entonces, eso es violencia, no solamente la trompada que le da el señor a la señora porque no le cocinó como él quería y hace 15 días, 3 meses o 6 meses que están conviviendo, él sin trabajo, la familia sin ingreso, y a un hombre ya violento le exacerba la violencia, como exacerba la violencia a un león enjaulado. Es exactamente igual. Por eso hoy día, a mi modo de ver, no existe otra salida que el ingreso básico universal o la renta básica universal o el ingreso ciudadano. La CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas, ha recomendado el ingreso básico universal, que es un ingreso que medicinas y vivienda. Y ya hay experiencias en el mundo, y esta no es una propuesta nueva, esta propuesta tiene muchísimos años ya que se ha hecho, pero no se podía implementar, y ahora va a ser una obligación implementarla, porque después de la pandemia hay tanto negocio de industria, tanto negocio de servicios, tanto gente en la calle, que es la única manera de evitar los grandes desórdenes sociales y posibles peligros a las ya débiles y precarias democracias que vivimos. Mira, Pero, sigue, tranquilo. bueno, ahí yo tengo, digamos, al problema yo lo planteo de otra manera, y en especial en el contexto de mi accionar, de lo que escribo en el libro, y la finalidad del libro y de los proyectos que trato de llevar adelante. Yo creo que el estado de las instituciones es muy necesario que actúen en cubrir las necesidades básicas, pero es imposible que realmente sean capaces de resolver el problema. Yo creo que se necesita que todas las personas se involucren. Es decir, que el vecino
sea un actor en la solidaridad y no un espectador, porque si no el cambio no se produce, porque podemos cambiar los sistemas y podemos poner cintas transportadoras que lleven a las casas en alimentos de forma automática, pero el afecto, el empoderamiento, el tener voz, se hace por la relación con el contexto social y con las demás personas. Entonces, si no llevamos adelante todos los vecinos, todas las personas, una acción solidaria, de igual a igual, como lo que trato de plantear en el mismo libro, yo creo de que, como dije antes, un poco remarcando, las instituciones y el Estado no son capaces de producir ese cambio, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Jorge nos está pidiendo la palabra. Adelante, Jorge. Y muy buenas tardes por allá, buenas noches por acá. Sí, ahora estaba escuchando desde la pregunta que lanzó Laura, ¿no? Digamos, qué hacer, cómo enfrentarnos a esta situación, a este Problema. a este pensamiento. No, tú dijiste otra cosa. Sí, yo hablaba de esta manera de pensar violenta. Esta manera de pensar violenta, pues en realidad, por una parte, la violencia que sufren, que han sufrido y que sufrirán las mujeres, la violencia en la casa es muy real. No se puede decir esa violencia es casi igual a la violencia que hacen los estados, los países, la desnutrición. No, es una violencia real y es una violencia que la podemos reconocer mucho más en nuestro propio comportamiento. Porque ahora en relación un momentico, es que sí, a lo que dice Gustavo, me parece una cosa muy importante y es, uno podría decir, ok, la violencia viene de los estados que no toman cuidado, la violencia y el descuido viene de las políticas públicas, la violencia viene de allá, la violencia viene de los altos mandatarios. Y de alguna manera, esta manera, digamos, de ver esos actos, comportamientos violentos, es como si me librara de una responsabilidad. Entonces, es como que yo le pongo toda la responsabilidad al Estado, otra cosa, y es eso, y es allá. Entonces es como si en ese momento yo inmediatamente me salvo, quedo salvo de cualquier tipo de acción violenta en contra. Entonces, en vez, ahora lo que está diciendo Gustavo me parece súper importante, porque desde el momento en el que uno empieza a reconocer que las acciones individuales, que la violencia parte de una acción individual, de la manera en cómo yo hablo, de la manera en cómo me dirijo a una persona, de cuando permito o no permito que continúe un discurso, por ejemplo, cuando interrumpo a alguien. Pero acá nos toca por tiempo. No sé, porque aquí se puede seguir. Esto es un espacio abierto. Bueno, sí. Lo que decía es, claro, siempre hay una excusa, ¿no? Siempre hay una excusa. Y la excusa siempre va a valer, siempre va a pesar a más. Salvarme. Siempre va a salvarme y me va a librar de mi responsabilidad. Si hubiese la posibilidad de que nosotros no tuviésemos excusas y pudiésemos asumir la violencia con la que nosotros actuamos en nuestra familia, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, es allí donde yo, digamos, como que veo una posibilidad, porque ver en las políticas, en los gobiernos, es un campo donde mis manos no alcanzan a llegar.
Y en esto yo estoy, digamos, como muy, yo veo las palabras de Gustavo como muy importantes. Quería decir algo al respecto para remarcar eso rápidamente. Mi sueño, o sea, teniendo una visión donde la familia de la calle se asuma como tal, donde algunos grupos se asumen, pero que realmente puedan considerarse una parte en la sociedad, verse a sí mismos, es que un día decidan hacer un paro de no recibir, de que cuando nosotros vamos para sentirnos bien, ir llevarle el sanguchito, llevarle esto, o la gaseosa, lo que sea, nos digan no, porque ahí vamos a tener un gran problema, o que nos van a decir en la cara, nos van a mostrar los hipócritas que somos. ¿Por qué? Porque no nos involucramos, porque no tenemos una relación igualitaria, porque cuando hay un problema, yo lo único que quiero es ir y salvar lo que mi conciencia, lo que, como decimos, que me salve, que mi conciencia se quede tranquila. Ahora, si eso que hice realmente sirve o no sirve, a mí no me importa. Casualmente, este libro, este contexto trata de romper todas esas estructuras, todas esas maneras de pensamiento. Y a raíz de eso es que también impulsé con el tiempo otro nuevo proyecto, se llama Realidad Empoderada, que está relacionada con la tecnología para llevar para bajar en un campo virtual una praxis para que la persona pueda experimentar ahí y cambiar su manera de la concepción sobre la solidaridad y cómo ejercerla. Digamos, para ejercerla responsablemente. Porque si no está todo preparado para que yo hago, y si esa persona me sonríe, todo perfecto, y yo me siento bien. Y ahí terminó todo. No hay una concepción de justicia, no hay un pensamiento real que lo que hago es por justicia. Entonces, bueno, eso un poco, ahí creo que apoya lo que has comentado vos y lo que he comentado yo, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba, casualmente mucha gente le decía, las ONG están bien, lo que hace el gobierno está bien, pero ¿sabes qué pasa? Cuando hay un problema vos decís, la ONG esto lo tiene que hacer, y vos te sentís liberado, tal cual lo que vos pensás, tal cual. Y eso fue uno de los motivos que más me llevó a comprender de que hacía falta empoderar a la sociedad en lo social, en lo solidario, ¿no? Para que sea para que tenga una acción solidaria y de cambio, ¿no? Y que donde ahí sean partícipes la familia de la calle, ¿no? Con su representación, con su reconocimiento y conteniendo una voz, que hoy no la tiene. Hoy en la sociedad, la familia de la calle no tiene una voz. Todas las, digamos, no sé si lo cuento en el libro, yo creo que sí. En un momento, una de las mamás de la familia de la calle se va para otro barrio con su nena, el barrio de La Boca. Y un colectivo sale de control, va por la vereda y arrolla a la casita que tenía, digamos, al ranchito que tenía armada ahí, digamos, unos cartones y unas telas como para protegerse de la intemperie. Y lleva por delante y la mata a la nena. Desde la misma familia de la calle todos nos comunicamos y aparte salió en el diario. Entonces la familia de la calle, en forma instantánea y medio desorganizada, se decidió ir a hacer una manifestación a la terminal de ese colectivo, porque la empresa se deshacía de su responsabilidad y de indemnizar a la mamá. Y bueno, ahí hubo muchas expresiones, hubo expresiones de violencia, se quemaron autos, una serie de cosas. Pero ¿a qué voy con el tema? De que no había un partido político, nadie estaba apoyando ahí. Porque no se tiene voz, porque a nadie le importa. Porque como no tienen documento, o un día tienen y otro no, no nos importa porque no votan. Entonces, realmente lo que uno tiene que lograr es que esa familia de la calle forme comunidad, ¿no? Que se pueda expresar, que pueda tener su voz.
Y después otro problema muy importante es que digamos, los partidos políticos que interactúan o asambleas que interactúan con los grupos de calle, toman una persona, eligen una persona y la sacan de su entorno y la traen a nuestro mundo, ¿no? Pero ese mundo se ve debilitado, por decirlo así, porque esa persona que logró mejorar, que logra tener otra situación, tendría que ser inserto en la familia de la calle para que esa familia pueda progresar y nutrirse y ser más fuerte. Entonces, la manera de actuar también de las organizaciones desmembra a esa familia de la calle, porque pareciera que la familia de la calle es una situación, algo del momento y que hay que salir de ahí, pero sin embargo tiene toda su cultura, tiene su manera de expresarse y tiene su relación, y como dije antes, como si fuese un pueblo, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y No, cómo pues, vamos con el... No entendí esto último, Gustavo. Tu propuesta sería entonces que si un grupo o un subgrupo de la familia de la calle, una persona pueda ser inserta en un hotel y conseguirle un trabajo, eso repercutiría en contra del grupo de familia de la calle. No. Lo que pasa es que las instituciones y la misma sociedad está la persona en la calle. Entonces, fulanito tiene tal opción, lo saco de la calle, lo tomo y lo saco, ¿no? Pero a esa persona yo ya lo pongo en otra realidad. Y le digo, este es el mundo que tenés que vivir. Y se separa del otro mundo. Ya no quiere pertenecer a la familia de la calle. ¿Por qué? Porque ve su pasado, ve su derrotero, ve las drogas, los abusos, el lenguaje, y yo ya no quiero pertenecer a ese grupo. Entonces esa persona se separa, en vez de seguir en la familia de la calle y aportando para nutrir a la familia de la calle. ¿Se entiende lo que quiero decir, Carmen? Supongo que lo que estás diciendo es que no está mal proveerle de una vivienda digna. No, por supuesto que no. Que esa persona no abandone a su familia de la calle con la cual tuvo esos vínculos y los cultivó durante un tiempo. Pero sí, esa es una opción individual, donde si esa familia de la calle tiene para aportar y este individuo tiene para darle a la familia de la calle, pero si la familia de la calle es tóxica, no veo por qué obligarle a que siga en contacto con esa toxicidad. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ese es un concepto individualista, y creo que de esa manera, entonces siempre la familia de la calle va a seguir silenciada. No toda la familia de la calle tiene toxicidad, y si la deja de tener, casualmente, ayudar para disminuir y colaborar para que no haya toxicidad. Porque si no, parece que es el yo me salvo, pero no nosotros nos salvamos. Porque yo creo que un poco el planteo ese que vos hacés y que hace la mayoría de la gente, hace un poco como a la meritocracia, ¿no? Al yo estoy con un grupo que tenemos un problema y yo me salvo, o me toman y me sacan, ¿no? Y yo con ellos no tengo más nada que ver. Pero resulta que fui ellos, tanto sea generacionalmente o por el tiempo que haya vivido. Digamos, el tener una concepción de pertenencia para tener voz, si no ese grupo nunca va a tener voz, nunca va a tener visibilidad. Es como decir, yo soy obrero de tal cosa y ahora soy gerente, pero no pienso en los obreros. Lo que pasa es que la mayoría de la bibliografía habla de obreros, pero no habla de los marginados, y la realidad de este mundo es que cada vez tenemos más marginados. Entonces parece que hay que replantear esa bibliografía, y hay que replantear esa realidad. Yo creo que, en mi libro yo rescato mucho de
cierto conocimiento ancestral a través de la Biblia, de las culturas ancestrales, y bueno, donde encuentro puntos en común desde el punto de vista quizás antropológico, por decirlo de esa manera. Y para mí queda muy en claro de que un grupo social que tiene intereses en común tiene que luchar por esos intereses en común. Y si no es visto por la sociedad, se tiene que hacer lugar, porque si no, no tiene destino y los problemas no se resuelven en esas situaciones. Porque la sociedad sigue siendo siempre cómoda en hacer lo que sabe hacer, pero tiene que haber un grupo que le diga, no hagas esto, o así como dije en determinado momento, lo que realmente a mí me emocionaría que un día, no sé si será esta generación, si será la siguiente u otra, un día digan nosotros no recibimos más y nos interpelen, porque si no todo sigue igual. Y de la manera que nosotros sigamos viendo el futuro de las demás personas desde nuestro grupo de interés, y bajamos los intereses de ese grupo hacia ellos, pero ellos no pueden expresar sus intereses o su cultura hacia nosotros. No existen. La cultura inclusive de la calle no es la misma que la de la villa. Sí, yo creo que han tocado dos temas, dos líneas, en mi modo de ver, las dos muy respetables, porque creo que cuando una persona también ha sufrido ciertos abusos y ha pasado por ciertas problemáticas, tiene el derecho de irse y no volver a donde no quiere revivir un momento malo. Y creo que tú antes tocabas el tema de la violencia y creo que a algunos casos no quieren volver a ver ni siquiera en donde los golpearon o en donde les dijeron una mala palabra. Y estoy seguro que seguramente no van a olvidar en donde estuvieron. Y saben que tienen que ayudar a otras personas que seguramente están pasando por eso. Se entrecorta. Creo que Sonia tiene el micrófono abierto. Yo para continuar les voy a dar unos datos con otro tema que es bastante complicado y seguramente por el que llegan habitantes de calle o a pertenecer a los vejámenes de la calle a veces, porque creo que lo que hace Gustavo es formar una familia, darles una visibilidad. Pero antes, uno de cada 6 ancianos en todo el mundo sufre abusos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Un estudio publicado por la revista médica The Lancet dice que reveló que el 16% de personas mayores de 60 años sufre abandono y abuso financiero, físico o sexual. Y esos abuelos no son habitantes de calle. Esos abuelos están en una casa en Europa, en los Estados Unidos o en Latinoamérica. Entonces está sufriendo ese abuso. Y por otro lado, los estudios epidemiológicos han vinculado a aislamiento social con las cardiopatías, el cáncer, la depresión, la diabetes y el suicidio. Vivek Murthy, quien fue una máxima autoridad sanitaria en los Estados Unidos, ha escrito que la soledad y el aislamiento solo están asociados con una reducción de la expectativa de vida similar a la causada por fumar 15 cigarrillos al día o incluso mayor a la que se asocia con la obesidad. Entonces, muy ligado con el tema de la violencia, hay personas que ni siquiera por un golpe o una palabra del otro sufren de esto, porque seguramente otros se van o porque no encuentran un lugar y porque traigo esos datos, porque yo creo que la labor a veces del Open Program, a la labor que hacen estos encuentros ayudan a personas. Estábamos ayer en un encuentro con Johnson hablando sobre un libro que se llama Las mujeres que corren con los lobos y nos contaba su historia y de cómo el Open Program le salva la vida porque no se encontraba, se sentía juzgada, violentada y Tavi nos cuenta su historia haciendo una analogía con el hielo de uno de los cuentos de las mujeres que corren con los lobos y nos dice el Open Program me salvó, Mario Biagini me salvó.
Mario Beaguini a través del arte y del teatro, y obviamente ella siendo cantante, y su experiencia de conocer estos encuentros le salvaron la vida. Yo no sé si alguien quiere opinar sobre la soledad y lamentablemente, contestándole a lo de Laura, la violencia de género a veces ni siquiera nos damos cuenta que la estamos haciendo y tenemos lo que llamamos micromachismos. Si bien yo nunca he golpeado a una mujer, con alguna palabra la puedo estar violentando sin darme cuenta. Entonces, respecto al libro de Gustavo, imagínense cómo será en la calle cuando ni siquiera te das cuenta si es mujer o hombre, sino simplemente violentas a veces por pura necesidad. Entonces es bastante complicado. Pues creo que la conversación pues ha tocado bastantes temas. El lugar en donde estamos haciendo este Charlemos y Team, pues de pronto nos acerca al arte, y al arte también puede ser salvadora para evitar esas violencias o para eh, evitar llegar a la soledad. Entonces no sé, Gustavo nos estaba escribiendo ahí, no alcancé a leer. No sé, Laura, si puedo Ah, leerlo. Sí, él nos dice sobre su libro, Cuando los pobres nos llaman a la conversión. Es un manual pensado para dar un contexto y bases en la conformación de una praxis solidaria en la convivencia con amigos y amigas en situación de calle. La contextualización dinámica y en continuo cambio de una praxis solidaria se basa en la reformulación continua de la realidad en un proceso de empatía y de relación amorosa con aquellas personas visitadas. La vida con determinadas necesidades básicas cubiertas, acceso a una educación predominante y la aceptación de los métodos y formas relacionados con la salud pública. Son interpeladas ante la relación afectiva y familiar con quienes están marginados. Esto, ante un llamado de compromiso, conlleva la reformulación de todas las preguntas básicas y certeras en un largo proceso de negociación entre la teoría y la práctica, es decir, lo que denominamos praxis. El proceso de conversión, bueno, creo que pueden encontrar ahí en el chat, él nos deja un enlace en donde podemos reconocer más sobre el libro, lo que él nos trata y nos invita a llevar desde el proceso filosófico que él hace al abordar los comportamientos junto a la familia de la calle. Y bueno, en general, Arnold acaba de lanzar una pregunta que es el de la soledad, que es la de la soledad. Pero antes de eso, bueno, no sé si antes o después, en el momento en que Gustavo pues quiera, a mí me gustaría que él nos contara un poco más sobre su relación ya más personal con la familia de la calle, que a mí me causa mucha curiosidad porque ya es entablar una conversación desde lo cotidiano, ¿sí? Siendo que él también tiene pues los privilegios normales que tal vez nosotros tenemos, una casa, demás, pero hay una conversación que parte desde la cotidianidad y a mí me causa curiosidad porque claramente bajo el contexto que yo nací, que por ejemplo ya hace un momento él lo habló, que nosotros pues somos personas que hemos sido educadas bajo instituciones, ¿sí? La familia es una institución también, los parámetros estatales, las instituciones educativas, el sistema, todo muy normal. Nos enseñaron, desde mi experiencia, a tener un poco de miedo por las personas que habitan en la calle, ¿cierto? Entonces mi relación con ellos no ha sido la más amable. He tenido procesos de acercamiento, desde obviamente procesos de ir a hablar, de tener y pienso que el arte ayuda mucho a tener un proceso horizontal, porque entonces uno va con una práctica artística y ellos casi siempre preguntan desde la curiosidad que genera la práctica artística. Y uno responde bajo esas dinámicas. Entonces siento que eso habilita una posibilidad, por eso también tenía la curiosidad del cuento. Pero frente a la soledad, a la que se dio una vuelta gigante, siento que es un tema bastante complejo de manejar, porque siento que todos en algún momento de la vida nos hemos sentido solos, o más cuando vemos, por ejemplo, que es tan grande el mundo, o cuando nos enfrentamos a ciertos retos, o cuando
no tenemos, digamos, una opción clara de saber qué hacer con nuestra vida en el día de mañana. Entonces ahí empiezan a haber unas preguntas que en un estado de soledad y de pronto de no balance pueden conducir a unas reacciones naturales en el humano, que no sé, también son comportamentales, que de pronto cultivan más ese proceso de violencia, como el resentimiento interno, no sé. Esa es mi opinión frente a la pregunta que hacía Arnold de la soledad. El que quiera opinar, por favor, siéntase libre de hacerlo. Me acuerdo. Te tocó seguir, Laura. Me gustaría intervenir. Ah, dale. Buenas tardes. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. El tema demasiadamente interesante. Realmente la gente que vive en la calle es carente de todo. Y hay muchísima gente que piensa que con llevarles lo que decía el señor Gustavo, creo que es, lo que decía, que nosotros no solucionamos nada más que satisfacción propia al ir a dar algo, un plato de comida, una fruta, algo a la gente, dice, se siente bien uno, pero realmente ni se soluciona el problema ni se está ayudando de verdad. Entonces, yo pienso que más bien debía de ser como el gobierno, como la gente que se encargue de eso, porque por lo menos acá en Colombia hay muchísima gente de la calle. Es súper marginada. A la gente, como decía él, no le importa si la gente se muere, si se muere un niño, si se muere un anciano, si es gente de la calle no tiene ningún valor. Entonces eso es algo que se le ha metido a la gente en la cabeza y que el gobierno y que las demás personas no tomamos como que la conciencia de verdad para solucionar el problema. O sea, solucionarlo sería maravilloso, pero es en las manos de uno no está. Pero sí sería interesante como tratar de hacer algo para rescatar a mucha gente de allí. De eso, más que todos los niños, ¿no? Hay muchos niños, yo veo y eso duele el corazón. Y lo que dice Gustavo, yo muchas veces he llevado de comer y me he sentido satisfecha yo, pero sé que no he hecho absolutamente nada para salir de mi comodidad, para poder dar más o poderme involucrar y poder tratar de solucionar el problema. La verdad es que uno no toma la conciencia. Entonces yo pienso que este problema es muy grande, este problema, o sea, es demasiado doloroso para todos. Muchísimas gracias, Sonia, por tu opinión. Creo que hay que tener mucho cuidado con esa postura, la postura de que hacer el plato de comida, la ropita, el abrigo, no es suficiente y que es una postura cómoda. A mí me parece muy peligrosa ese tipo de postura. No es ni una cosa que el Estado se ocupe, ni es que nadie haga nada, porque entonces quedémonos todos en casa cruzados de brazos y no hagamos nada. Pero lo que está claro es que en un mundo donde hay una pandemia que no se sabe, si se sabe que es la primera, pero no se sabe si es la última, porque nadie hasta ahora lo aseguró. Primera cosa. Segunda cosa, donde fue comprobado que todo vía online digital viene con una fuerza arrolladora, de manera que ya las empresas empiezan a tener esto en cuenta y entonces el trabajo online va a ser cada vez mayor, el contacto con el otro va a empezar a ser cada vez más plano, lo voy a ver al otro en esta pantalla plana y no voy a tener ese contacto de la plaza o el del café, porque vamos a seguir con la comunicación digital y lo que es peor aún,
la robótica y la inteligencia artificial van a seguir tomando el lugar de las personas y se va a aumentar el desempleo. No lo digo yo, Arnold debe saberlo porque maneja estadísticas donde todas las proyecciones de desempleo son absolutamente, hacen temblar. Entonces, por favor, el plato de comida, el abrigo, no es que esté mal. Que se puede hacer mejor, se puede hacer mejor. Que las ONG son necesarias, que hay gente que siente que con eso lava sus culpas. Joder, si la iglesia ha venido lavando sus culpas durante siglos, ¿por qué no lo puede hacer un individuo en darle el almuerzo, la cena, el abrigo, los zapatitos a la persona que está durmiendo en la esquina de su casa? Que se puede hacer mejor, siempre se puede hacer mejor. No dejemos de hacer el bien. Ah, porque es egoísta y me hace sentir bien. Bárbaro, ojalá que la mitad de la población del mundo sienta ese placer egoísta, entre comillas, al darle al otro, porque entonces nos garantizaría que la otra mitad tiene a alguien que lo cuide y que le interese y que le hace sentirse querido y que le hace sentirse ser humano. Muchísimas gracias. Sigue Laura, Porque pienso que Carmen tiene un punto muy claro. Y más allá de eso, es que nosotros a veces creemos que lo único que tenemos para dar es lo material. Y pienso que el proceso que tenemos con los habitantes de la calle es que si vemos, y voy a poner este término, no sé si lo estoy utilizando bien, de alguna manera los hemos deshumanizado porque ni siquiera los reconocemos, ¿sí? Cuando ni siquiera nos damos la oportunidad de mirarlos a la cara, cuando ni siquiera nos damos la oportunidad de saludarlos, y yo lo digo porque a mí me cuesta, y no solamente con ellos, me cuesta también con la policía, hasta con el vecino, porque tengo un delirio de que cualquier persona me puede hacer daño, y eso es una cosa que yo sé que está en mi cabeza, que puede que sea verdad en el contexto en el que vivo, porque he tenido situaciones de violencia en las que obviamente uno no se lo esperaba y en la puerta de la casa te atacan. Entonces, pues claro, uno vive prevenido, pero son procesos en los que podemos empezar a generar pasos de accionar diferentes frente al otro. Y con solamente empezar a validar al otro con acciones tan sencillas como humanizarlo, o sea, si humanizamos un animal, que yo soy amante de mi perro, ¿por qué no humanizamos a un humano? ¿Sí? Que está ahí, o sea, no está fuera, no es fuera de nuestra realidad ni de nuestros contextos. Es seguramente una persona que hasta de alguna manera nos está colaborando en algo y nosotros no sabemos en qué, o no nos hemos dado la oportunidad de reconocer en qué él está cumpliendo una función en este mundo, en este momento, ¿sí? Procesos de concientización, procesos de darnos cuenta, de tener espejos, bueno, hay 1500 formas, y ahí es donde digo como es necesario que ni las instituciones se zafen de la responsabilidad, ni el ciudadano a pie, ¿sí? Sino que antes nosotros como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de decirle a las instituciones, oiga, es que usted tiene más poder material que yo para dar, pero yo mientras no tenga ese poder material puedo ir construyendo relaciones en donde pueda generar un proceso mutuo de aprendizaje o de, como lo dice Gustavo, de nutrirnos, ¿sí? Porque pues evidentemente yo también, a mí me pasó, yo vivía en el centro de Bogotá, en la Candelaria, y allá hay un loquito que le ayudaba a uno a sacar la basura, pero él no lo hacía porque uno le debiera la comida, sino porque le caía bien, sinceramente. Y unos jovencitos subiendo en la noche querían robarme, y él dijo, no, locos, allá no, que ella es del barrio. Y ahí es donde hay una relación que uno dice, mira, esta manera de relacionarme amablemente con este sujeto posibilitó no entrar en una situación de violencia,
¿sí? Me salvó a mí de una situación de violencia. Entonces es un ejemplo que yo digo, bueno, ahí se los dejo. Sí funciona. Bueno, como Ah, Jorge Jorge se despide. se está despidiendo, ya pues está agradeciendo el espacio. Nosotros también ya vamos a cerrar el programa, pero pues como dijo Jorge, pues el online café va a seguir abierto, entonces vamos a seguir hablando, pero pues por cosas de grabación para luego ir al mágico mundo de YouTube, pues necesitamos cerrar el programa, pero vamos a seguir. Quería contarle antes a Carmen si hay datos y estadísticas sobre la tecnología y la inteligencia artificial. Y hay otro libro, después de que se lean el de Gustavo, de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. Y trata sobre todas las actividades económicas penetradas y casi que por la tecnología. Todas, absolutamente todas, hasta las mismas artes, que parecieran a veces que no se permean por la tecnología. Sí, posiblemente muchos empleos están en el futuro. Entonces, pues nada, en nuestro programa matutino de los jueves cada 15 días, cada uno de nosotros tiene una recomendación. Entonces, para que vean otro tipo de multimedia, si lo quieren llamar así, en Netflix pueden encontrar una película maravillosa hablando sobre diversidad de género que se llama Marcela y Elisa, y es la historia real llevada al cine sobre el primer matrimonio homosexual en España. Marcela y Elisa eh, pasaron absolutamente de todo, hasta transformarse en hombre en esa época para un día estar sentadas juntas y viviendo el gran sueño. Entonces, eso pasó en 1885, el matrimonio, perdón, pasó en 1901, entonces pues es un hito. Viajaron hasta Portugal, allá las ayudaron una familia de un hacendado político y su esposa que era negra. Entonces entendía que era la violencia, porque sí, les echaron piedra en ese entonces. Y estamos hablando de 1901 y a veces hay lugares en donde todavía en el 2020 le a la gente porque le van a hacer una prueba del COVID. Eso pasó en Colombia, no sé si pase en otro lado. ¿Tu recomendación, Joseph? Pues bueno, gracias a todos por estar en este espacio, por responder las preguntas, a Gustavo claramente por el libro. Le agradezco mucho que nos haya donado este libro con el que estamos haciendo el programa. O sea, fue un gran regalo, o sea, por eso mismo me gustó mucho leerlo, la verdad. Y Joseph, pues bueno, Joseph, permitime pasar un chivo. Propuesta para acabar con la pobreza.com, para terminar con la pobreza.com, propuesta para terminar con la pobreza.com hace un análisis sumamente amplio, dale. detallado, sobre distintos tipos de situaciones que vivimos y cómo vamos a tener que enfrentarlas. Gracias. Propuesta para terminar la propuesta. ¿Cómo es? Propuesta para terminar la pobreza.com. Sí. Propuesta para terminar con la pobreza.com. Vale, Otra mira, recomendación, Joseph, ahora sí la tuya. listo. Pues por mi parte, les voy a recomendar una miniserie documental que habla sobre otro tipo de personas bastante invisibilizadas y que pues en este caso se les dio voz. Es una miniserie llamada Una lucha informal, es hecha por Trochando Sin Fronteras y habla sobre la situación de los vendedores ambulantes de Facatativá, que es la zona donde pues Casa Teatro Vocal se ubica, y pues durante toda esta pandemia a estas personas que no se les dio un mercado, no se les dio ninguna ayuda económica y que tuvieron que seguir saliendo. Tienen varios capítulos, son más o menos como 100 capítulos, empezó hace poco, entonces están empezando a sacar de cada una de las personas un pequeño documental y un texto que se puede encontrar en YouTube. Búsquenlo así, Una lucha informal, y van a comprender un pocotón de historias de vida, de cómo se llegó a ser vendedor ambulante, qué es lo que significa en esta pandemia y pues todo lo que han pasado. Esa es mi recomendación. Laura, y entonces, la suya. Una lucha informal, Mara. Bueno,
Bueno, Sí, yo mucha. voy a aprovechar este espacio para comentarles que en el marco del Towards Constellation estamos haciendo la planeación de un encuentro que se llama Festivas. VAS, como les comentaba al principio, es mi proyecto de investigación personal, búsqueda armónica de la sensibilidad, y para este segundo volumen del festival queremos vincular espacios artísticos de campesinado y cabildos indígenas. Entonces queremos realizar un encuentro itinerante por Cundinamarca que nos permita ir y reconocer nuestro territorio y hacernos ciertas preguntas sobre la identidad. Colombia, Así Colombia. que mañana, Cundinamarca, Colombia. Así que mañana a las 8:30 hora Colombia, que es 3:30 hora italiana, vamos a estar aquí en el Online Café presentándoles la propuesta a todas las personas pues, que nos quieran acompañar, contarles cómo está planteada y dejarles la invitación para que armemos un grupo de trabajo y empecemos a hacerla realidad. Así que muchas gracias, esa es mi invitación. Pues, Muchísimas gracias a todos por asistir a este intento de podcast. Yo sé que a Laura no le gusta el intento de podcast porque 3:30 de la noche, de la tarde, perdón, Mara, 3:30 de la tarde. Bueno, no, ¿cuál intento? No, hay que meternos en el cuento y no, realmente para mí este es un espacio que disfruto mucho y sobre todo pues porque buscamos también vincularnos con personas como Gustavo que nos hacen darnos cuenta de muchas maneras en que podemos ejercer desde los distintos campos de conocimiento. Así que no es un intento, es un híbrido. Y a las personas que quieran seguirnos acompañando en estas búsquedas, en estos espacios también de interacción y de conexión y de intercambio de conocimientos, la idea es encontrarnos los jueves cada 15 días. Pueden encontrarnos por nuestras redes sociales de Casa Teatro Aguilar o en un grupo de Facebook que se llama Charlemos y Team. Ahí vamos a estar también poniendo los espacios de conversatorio que vamos a estar haciendo los jueves cada 15 días. Laura metió un salto abismal en el guión. Impresionante. Sí. Bueno, parte. Aquí queda claro, Online Café, ¿qué días y qué hora es? Mañana. Bueno, el Online Café es mañana. Lo que vamos a hacer del festival va a ser mañana. Para hora colombiana es 8:30. En Argentina serían 2 horas más tarde, que serían las 10:30 de la mañana. Entonces se pueden conectar por este mismo link y acompañarnos y bueno, reconocer. Igual pueden por este mismo link entrar y saber todo lo que ha venido pasando en el Towards, que aquí estaremos compartiendo esas conclusiones durante todo el día. y ya lo de Charlemos y Team, si es, se llama Charlemos y Team en nuestro podcast. Y bueno, no me voy a saltar. Continuar, Nico, por favor. Joseph, por favor, cada 15 días charlemos y tin. Sí. Pues nos vemos los jueves, que es nuestro día habitual, ¿no? Hoy lo hicimos con el evento especial de Towards, que fue el miércoles a las 4, pero generalmente es jueves a las 6 de la tarde hora colombiana, 8 de la tarde hora argentina. No sé la hora italiana ni tampoco la de la India, pero la gracia sí es movernos cada 15 días donde la única base es el referente. O sea, de ahí vamos partiendo hacia muchas preguntas del conocimiento. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Arnold Cole en Instagram, porque a mí no me gusta Twitter, me cansé. Pero pueden seguir a Joseph, ¿cierto? Sí, a mí sí me pueden seguir en Twitter como @Joseph_Vivas. Y yo sí Twitter porque a mí me fascina el chisme y ahí me he enterado demasiadas cosas del mundo. Entonces, ¿Y a Laura en dónde la pueden seguir? A mí me encanta Instagram, de las artes. Entonces me pueden seguir en @laubolanito_paz y en paz.búsqueda, así en Instagram como en Facebook. Gustavo, ¿en dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, estuvieron hablando mucho sobre el tema de la tecnología y casualmente mi convivencia con la familia de la calle me obligó a
a dedicarme sobre el tema. Y bueno, empecé una editorial que se llama Tecnología Humanizada, que casualmente es la visión de la tecnología desde el marginado, la crítica y el humanismo. Así que el libro se puede encontrar en tecnologiahumanizada.com. Listo, perfecto. Ahí pueden seguir entonces el libro de Gustavo. También preguntarle sobre su trabajo. Seguramente ahí podrán contactarlo. Y pues como lo decía Laura, pues este programa fue gestionado por Casa Aguilar, sus redes sociales en Facebook. Casa Teatro Aguilar pues es un proyecto que busca incluir el arte, la cultura y el conocimiento. Y pues estamos en Facebook, Instagram y pues estamos intentando en YouTube, pero ha sido complicado. Mentiras. En Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias al Open Program por abrir este espacio del Online Café y traer desde Colombia Charlemos City en el marco del Towers Constellation. Entonces pues nada, ya nos vamos a despedir, pero pues seguramente vamos a seguir acá hablando de otros temas. Entonces, como se diría en alemán, bis später, tschüss, auf Wiedersehen. Chao. Chao, galera, estamos juntos no portugués. See you soon, see you later. Chao. Au revoir, mis amis. En francés. Y pues hasta la próxima pregunta que nos reúna. Esto fue Charlemos City.